Primera de Pedro, capítulo 2. La gloria y el deber del pueblo de Dios. Bienvenidos. Versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra desead empleada aquí es fuerte, pues habla del deseo que cada creyente debería de tener por la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en un bebé sano y recién nacido, el cual tiene un anhelo instintivo por la leche de su madre. Pues no le tienes que decir a un bebé que deba desear la leche de su madre. También dice, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios es necesaria para el crecimiento del cristiano, por lo cual todos deberíamos desear la leche espiritual, y a pesar de que Pablo reprende a los corintios al respecto, por solo recibir leche en 1 Corintios 3, del 1 al 2, el cristiano en realidad nunca debería cansarse de las verdades simples del Evangelio presentadas a sí mismo de una manera simple, o sea, como leche espiritual. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta frase describe un corazón que recibe la palabra y que crece por medio de ella. Este es un corazón humilde, honesto y dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Respecto de cuando dice detracciones, la palabra antigua griega tiene un significado al respecto como más de un chisme ardiente y doloroso que de un lenguaje profano cuando dice detracciones. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí lo que entendemos es que si nosotros hemos gustado, o sea, experimentado personalmente la benignidad del Señor, entonces tenemos una gran responsabilidad de recibir la palabra de la misma manera entusiasmadamente que los bebés reciben su leche. Versículos 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La imagen que Pedro da aquí es que Dios es un templo espiritual cuando dice casa espiritual, usando piedras vivas, o sea, cristianos, los cuales se han acercado a la última piedra viva, es decir, a Jesús. Esta casa espiritual demuestra que así como Israel tenía un templo en esos tiempos, los cristianos también tenemos uno, pero el templo cristiano es espiritual y nosotros mismos somos el templo de Dios. Dice, mas para Dios escogida y preciosa. Por más que Israel sea escogido por Dios, así también lo es la Iglesia, y así como los judíos tenían un sacerdocio, los cristianos somos un sacerdocio santo. Los judíos también tenían sacrificios. Asimismo, los cristianos ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios en Cristo. Cuando dice sacerdocio santo, entendemos que el creyente es su propio sacerdote ante Dios, ya que el cristiano no necesita ningún mediador entre él y su Padre, excepto a su sumo sacerdote Jesús. También leemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios hace el trabajo de edificar, pero nosotros hacemos el trabajo de ofrecer sacrificios agradables a Él cuando venimos a Jesús, así como somos piedras vivas hechas por Él, así que solo podemos servir como sacerdotes por medio de Jesucristo, pues nosotros solos no tenemos autoridad sacerdotal, pero sí la tenemos por medio de Jesucristo. Versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis él es precioso, pero para los que no creen la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Queda claro entonces por este párrafo que si nosotros fuéramos edificados en una casa espiritual, no hay duda de quién sería nuestra piedra del ángulo, como también nos queda claro que a pesar de que los hombres lo desecharon, Jesucristo ha venido a ser la piedra del ángulo en la edificación de la iglesia. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. A pesar de que esta piedra del ángulo es rechazada por los desobedientes e incrédulos,
Indudablemente Él es precioso para todo aquel que cree. Así, una manera de saber si una persona tiene fe bíblica verdadera es ver si Jesús es verdaderamente precioso para ella. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquellos que rechazan a la piedra angular, rehusándose a construir sobre él, se tropiezan sobre él. Es entonces que en vez de ser su salvación, Jesús se convierte en una roca que hace caer. Es así que Jesús puso el curso para que ambos, judíos y gentiles, fueran unidos por la casa gloriosa de Dios. Esto en sí mismo era una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los judíos, quienes pensaban que los gentiles no deberían de tener igualdad con los judíos para compartir la casa de Dios. Por lo tanto, estos grandes títulos de 1 de Pedro 2, 9 al 10, ahora aplica a todos los creyentes, judíos y gentiles por igual, en donde antes solo aplicaba a los judíos, reconocidos estos como el pueblo del pacto de Dios. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está destinado para aquellos que son desobedientes a su palabra tropezar sobre Jesús, pues cuando Jesús se llamó a sí mismo la piedra, en el Salmo 118, indicó que aquellos que lo rechazaron están destinados a lo que dice Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora leamos los versículos 9 al 10 del segundo capítulo de 1 de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Las cosas que antes exclusivamente le pertenecían a Israel, su elección, sacerdocio y llamado, ya no son solo de Israel. Estas ahora son propiedad de todo cristiano, y los cristianos tenemos estas cosas en un sentido más grande y espiritual. De hecho, nosotros los verdaderos cristianos somos un real sacerdocio. Es de anotar también que antiguamente los oficios de realeza y sacerdocio eran separados celosamente uno del otro en Israel. Pero Jesús, quien es nuestro Rey y sacerdote, después de su venida ha juntado estos dos preciosos oficios en uno para su verdadero pueblo. Dice pueblo adquirido por Dios. Somos especiales porque pertenecemos a Dios, y un buen ejemplo de esto es que un museo está lleno de cosas ordinarias, sombreros, bastones, zapatos, etc., pero igual son importantes porque alguna vez pertenecieron a alguien famoso. En nuestro caso, Dios toma a gente ordinaria para su obra, y porque Él las ha tomado para su obra, estas gentes pasan a ser muy especiales. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Esta frase nos dice que antes nosotros vivíamos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios, pues no habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora es a través de su Hijo que hemos alcanzado misericordia. También dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de estos privilegios tan altos que nos han sido dados no es el de llenarnos de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes de aquel quien ha hecho grandes cosas para nosotros. Ya que es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, o sea, somos linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, o sea, somos real sacerdocio, un nuevo gobierno, o sea, somos nación santa, y tenemos un nuevo dueño, o sea, pueblo adquirido por Dios, esto afectará la manera en la que vive el creyente, y este efecto está escrito en los siguientes versículos, o sea, el 11 y el 12, que dicen: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Solamente nos podemos abstener de los deseos carnales cuando vivimos como extranjeros y peregrinos aquí, y reconocer que este mundo no es nuestro hogar y que tenemos un precioso hogar y ciudadanía en el reino de los cielos. También dice que batallan contra el alma. Pedro entiende que estos deseos carnales batallan contra el alma y que el ser cristiano significa pelear contra tales deseos carnales, pues nuestra batalla permanecerá día a día de continuo hasta nuestra muerte, y esto porque en la actualidad vivimos en estos cuerpos terrenales. De hecho, es fácil para nosotros ver cómo el perseguir los deseos carnales destruyen a nuestros propios cuerpos físicamente.
Solo pregúntale a un alcohólico acerca de su enfermedad del hígado o pregúntale a una persona inmoral sexualmente acerca del SIDA. Y en su defecto hazle esta misma pregunta a una de las 350,000 personas de este planeta que contrajeron una infección sexual en las últimas 24 horas. Al respecto, algunos humanos escapan de alguna enfermedad en el cuerpo cuando pecan, pero lo cierto es que la enfermedad y la muerte del hombre interno es una penalidad de la que nadie escapa si nos entregamos a la carne y al pecado. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Esta manera santa de vivir de la que habla Pedro hace que nuestra conducta sea buena entre los gentiles, o sea, entre aquellos que aún no conocen a Dios, aunque, claro está, podemos esperar que estos mismos murmuren de nosotros como de malhechores, como dice la palabra, pero aún así pueden ser llevados a glorificar a Dios al ver nuestra santa manera de vivir entre ellos. También dice el día de la visitación. Esto probablemente hace referencia al encuentro final con Dios, ya sea cuando se encuentren con Él o cuando Él viene a su encuentro. La idea central en esta frase es que los gentiles puedan ser persuadidos a convertirse en cristianos al ver las vidas santas y agradables de otros cristianos y que asimismo glorifiquen a Dios cuando le conozcan en vez de acobardarse ante su santo juicio. Versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pedro escribió en los días del Imperio Romano, imperio en el cual no había democracia ni algún tipo de amistad para con los cristianos, pero aún así reconoció la autoridad legítima del gobierno romano. También dice, por causa del Señor. Es por esto que obedecemos al gobierno, puesto que los gobiernos tienen autoridad por medio de Dios y estamos obligados a obedecer, a menos claro está que nos obliguen a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Entonces somos mandados a obedecer a Dios antes que al hombre. Como por él enviados. Pedro también insiste en que los gobernadores son por él enviados, esto es, enviados por Dios mismo, pues está bastante claro que los gobernadores son enviados por Dios para el castigo de los malhechores y para dar reconocimiento a aquellos que hacen el bien. Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro sabe que nuestra conducta es una manera de defender el Evangelio, ya que sabe que aquellos que nunca han leído la Biblia leerán nuestras vidas, así que haciendo el bien nosotros hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. También dice, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En esta línea de primera de Pedro somos advertidos muy claramente acerca de lo fácil que es tomar la libertad que tenemos en Jesús como excusa para pecar. En lugar de eso deberíamos usar nuestra libertad en Jesús para demostrar a los gentiles el tipo de amor y respeto del que nos habla Pedro en su primera epístola. Versículos 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La orden a someterse a los amos no es solo para aquellos que tienen amos que son buenos y afables, sino también para aquellos que son amos difíciles de soportar. En pocas palabras, si nosotros soportamos el sufrimiento, cualquiera que sea por nuestros estándares cristianos, esto es aprobado por Dios. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? En este mundo, al ser castigados por nuestras propias maldades, no tenemos gloria para nosotros, pero cuando somos castigados por hacer lo bueno y lo soportamos con paciencia, seremos aprobados delante de Dios. Versículos 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo que vemos aquí es que Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición, pero en sus sufrimientos, Él se encomendaba al Padre, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo para nosotros, pero es algo mucho más que un ejemplo, puesto que también llevó Él mismo nuestros pecados como sustituto del pecado, y Él mismo proveyó sus heridas para nuestra sanación. Claramente, Pedro se refería a la cruz de Jesús cuando dijo madero, literalmente madera, puesto que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz, el madero de la cruz. Esta afirmación está puesta tanto para recordar constantemente a los cristianos de la gran obra que Jesús hizo por ellos en la cruz, como también para recordarles que así como el sufrimiento de Jesús logró mucho, así también sus sufrimientos pueden ser usados por Dios para llevar a los inconversos a sus pies. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro nos recuerda que como Jesús murió en la cruz, nosotros también estamos muertos a los pecados, pues nuestras vidas han sido cambiadas por completo al identificarnos con Jesús en la cruz, como el mismo apóstol Pablo lo describió en Romanos capítulo 6. Muertos a los pecados con Jesús en la cruz significa que Él ha pagado toda nuestra deuda. Él sufrió en mi lugar y ya no tengo nada que ver con los pecados. Están tan borrados como si nunca los hubiese cometido. Estamos muertos a los pecados, pues ahora una pasión más grande llena nuestra vida, una verdadera pasión por el Señor Jesucristo, que es mucho más grande que nuestra pasión anterior por el pecado. Por cuya herida fuiste sanados. Pedro cita Isaías 53:5, lo cual primordialmente se refiere a ser sanados espiritualmente, pero también incluye ser sanados físicamente. La provisión para nuestra sanación física y espiritual se da por medio del sufrimiento, o sea, por las heridas de Jesús. También, el aspecto físico de nuestra sanación se nos ha dado parcialmente por ahora, pero estará completo con nuestra resurrección. Finalmente leemos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Finalmente, el apóstol Pedro nos indica que si no fuera por la paciente resistencia de Jesús bajo la persecución de los impíos, nosotros estaríamos descarriados, pues es por medio de su trabajo y obra que nosotros hemos regresado a nuestro pastor y al obispo de nuestras almas. Amén. Oremos. Es bueno, Señor, haber venido a tu presencia en esta tarde para citar la epístola de Pedro, Señor, en su capítulo 2, la primera epístola, y darte gracias por tanta revelación, Señor, y por tanto amor de tu parte a través de esta palabra. Señor, sabes que somos tus hijos y que somos ovejas de tu prado, y que tú eres el buen pastor, Señor, que nos apacentará desde esta tierra hasta tu reino a través de nuestra vida, si nosotros nos sujetamos y somos obedientes a tu palabra. Este día nos enseñaste a que debemos desear la palabra, Señor, como un bebé recién nacido la desea, porque es por esa leche espiritual por la cual nosotros crecemos, y al tiempo desechamos toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda detracción. Y esto, Señor, porque habremos gustado de tu benignidad. También nos quedó claro, por tu bendita voluntad, infinita omnisciencia y omnisapiencia, que cuando tú hablas de casa espiritual y piedras vivas, te refieres a nosotros, que somos el templo donde tú ahora habitas. Pero la piedra principal, Señor, es tu Hijo Jesús. Porque esa piedra es escogida y preciosa, la cual nos lleva a ser un sacerdocio santo, Señor. Y así podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a ti, Padre, por medio de tu Hijo. Tú eres la piedra del ángulo, Señor. Tú eres precioso. Nosotros la única forma en que demostraremos si tú eres nuestro Dios es si tú eres verdaderamente precioso para nosotros, y así demostraremos tener una fe bíblica verdadera. Tú dices que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y sí, Señor, porque tú eres la roca angular, la roca de nuestra salvación, o podría ser al tiempo la roca que hace caer, dependiendo si somos obedientes o desobedientes, Señor. Padre, tú eres santo,
tú eres bueno, tú eres hermoso, Señor. Tú eres precioso. Señor, tú nos dices, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tú has dicho que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, nosotros somos tu propiedad. Tú nos has hecho realeza y sacerdocio, Señor, al mismo tiempo, y un pueblo adquirido para ti, porque tú, Señor, tomas gente ordinaria de tu obra y esas las pasas a ser gente muy especial, porque antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su, Señor, luz admirable. Padre, tenemos una nueva vida porque nos has dicho linaje escogido. Tenemos un nuevo acceso a ti porque somos real sacerdocio. Tenemos un nuevo gobierno porque somos nación santa y tenemos un nuevo dueño porque somos pueblo adquirido por ti. Señor, solos, Padre, no podemos abstenernos de los deseos carnales, pero cuando vivimos como extranjeros y peregrinos aquí, sí vamos a poder batallar contra esos deseos que igualmente batallan contra nuestra alma y podremos pelear con esos, Señor, tales deseos carnales. Siempre debemos mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que estos se conviertan, Señor. Y en el día de la visitación, Padre, nos encontraremos contigo o tú te encontrarás con nosotros y nosotros te glorificaremos, Señor. Y los impíos se acobardarán ante tu juicio. Padre amado mío, por causa tuya, Señor, somos degollados como ovejas en el matadero, Señor, pero definitivamente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Haznos hacer el bien para que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, Señor, y que no tengamos esa libertad como pretexto para hacer lo malo, Señor. Tú lo puedes hacer. Enséñanos a soportar a todos esos amos, a los buenos y afables como a los difíciles de soportar, porque así seremos aprobados por Dios, aprobados por ti, Señor. Amado Dios, está muy claro para nosotros que tu Hijo sufrió un castigo injusto, Señor, y que aún así no respondía con maldición, sino que se encomendaba a ti, Padre. Él, tu Hijo, ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Señor, sobre ese artificio de madera que es la cruz. Señor, y nosotros tenemos esto como por ejemplo, porque también debemos subirnos a la cruz, para que nuestros sufrimientos puedan ser usados por ti, Padre, para llevar a los inconversos a tus pies, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Señor, nuestras vidas han sido cambiadas por completo al identificarnos contigo en la cruz. Haz que muramos a los pecados día a día, Padre eterno. Haz que una pasión más grande, cual era esa pasión por los pecados, ahora sea una pasión por el Señor Jesucristo. Señor, por tu herida somos sanados. Por tus heridas seremos sanados físicamente y en la resurrección completamente, y seremos sanados a nivel psicológico y físico, y especialmente espiritual. Recordamos que nosotros, amado eterno Señor, éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Señor, es por medio de tu trabajo y obra que nosotros hemos regresado a nuestro pastor y al obispo de nuestras almas. Amén.